Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582-956. Excelente jornada, querida comunidad de TCN Periodismo Digital a través del noticiero TCN. Estamos en la mañana de este 4 de agosto del año 2023. Una mañana un tanto cerrada, un tanto fría en la capital de los tungurahuenses, en la ciudad de Ambato, desde donde transmitimos para la provincia de Tungurahua, sus 9 cantones: Baños, Pelileo, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo, Mocha, y de igual manera para el Ecuador, y a través de la magia del Internet para Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo entero. Entonces, pues tengan todos ustedes una cordial bienvenida a esta jornada. Hemos pasado ya las 10 ediciones del noticiero TCN. Parecía que no íbamos a llegar a las 10 ediciones, sin embargo, pues estamos aquí gracias al equipo de control. Estamos por generar un proceso de alianza también con otras instituciones e incorporar también pues periodistas e ir ampliando este espacio, siempre pensando pues en la mejor información para cada uno de ustedes, que son nuestro principal objetivo y nuestra principal preocupación: una correcta información, una limpia información de la noticia y los hechos. De igual manera les pedimos que pues visiten nuestro portal informativo, como es www.decreatinews.info, como también nuestras redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, en TCN Periodismo Digital, de igual manera en nuestra fanpage, en la red Facebook, TCN Periodismo Digital, de igual manera también pues en la red social Twitter, @CreatiNewsTCN. Entonces, pues, este día tendremos algunas de las noticias, nuestros segmentos, noticias, nuestro segmento también de la entrevista. Estaremos entrevistando a Ana Galarza. Ella es candidata a la Asamblea por Tungurahua, y estaremos conversando un poquito de ella desde nuestra línea editorial, ¿no? Nosotros somos un periodismo de carácter más político, un periodismo de carácter más de análisis de la realidad nacional, de la realidad de coyuntura en el tema político y económico. Y de igual manera, pues, nuestro segmento de el editorial. Muchísimas gracias por darnos el espacio también en sus redes, seguirnos y también compartir este contenido noticiario de todos los días. Muy buenos días entonces, pues en este 4 de agosto del año 2020. Bien, pues, querida comunidad, entonces, pues estamos ya en las noticias, en los hechos que les presentamos en esta oportunidad. Recuerden que tuvimos una conversación, una entrevista con el director del CONSECA días pasados, ¿no es cierto? Pues efectivamente hemos dado el seguimiento y damos cuenta de que el día de ayer ya en varios sitios de la ciudad de Ambato se dio pues este operativo conjunto entre funcionarios del CONSECA, del Consejo Municipal de Seguridad de la Alcaldía de Ambato, conjuntamente con el Ministerio del Interior, es decir, la Policía Nacional, generando pues algunos operativos de seguridad alrededor de la ciudad de Ambato. Esto es importante porque pues se expresa ya tanto en acciones conjuntas entre el municipio, Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, actividades conjuntas. Lastimosamente algo pues que ya cuando el gobierno está saliendo, ¿no es cierto? Ya cuando le quedan semanas únicamente al gobierno nacional, al fin se dan estos acuerdos de cooperación que sin embargo nunca estarán por demás. La semana pasada ya tuvimos también y dimos cobertura a un acuerdo. Estuvo aquí el ministro del Interior, conjuntamente con las autoridades locales, y pues
se habló también de alguna inversión, de algún incremento de efectivos policiales también en la provincia de Tungurahua y la ciudad de Ambato, lo que nos satisface. Sin embargo, pues creemos de que es a destiempo, pero nunca está por demás. Entonces, pues en este momento los ambateños, los tungurahuenses cuentan con una coordinación en el tema de seguridad entre el gobierno central, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Es una foto del Conseca y seguiremos dando pues el seguimiento a estas actividades de este tema acuciante, de este tema que se impone en la agenda de todos los ecuatorianos, el tema de la seguridad ciudadana. En otro de los temas también, pues ya señalando, ¿no es cierto?, en nuestro seguimiento a lo que está pasando en cada uno de los cantones del Tungurahua, ¿no es cierto? En esta ocasión tenemos al Cantón Mocha, este hermoso cantón enclavado en los Andes ecuatorianos. Hay quienes dicen que el cerro del Puñalica, que se encuentra precisamente entre Mocha y Tizaleo, es el más emblemático de la provincia, ¿no? Entonces, pues un cantón que está enclavado en los Andes, un cantón de altura, un cantón que tiene, pues, por su piso geográfico, por su piso climático, una producción agrícola y también ganadera, ¿no? Del Cantón Mocha damos cuenta de que los agricultores y ganaderos asistieron al curso de cuidado de pastos, esto con la finalidad de mejorar la nutrición de los animales lecheros en conjunto con el gobierno autónomo descentralizado del cantón, buscando una mejoría en la economía, ¿no? Recordemos también pues que este sector está y ha sido estos últimos 20 años, ¿no es cierto?, un sector en donde ha tenido prioridad. Hablo del sector rural, hablo del sector campesino, hablo del sector agricultor, en donde pues el Estado que ha sido el debate estas dos primeras décadas del siglo, ¿no es cierto?, ha sido precisamente entre el Estado y la iniciativa privada y el Estado alrededor de las zonas rurales. Entonces, pues, y eso nos halaga, ¿no es cierto?, que haya habido una inversión, una fuerte presencia del Estado en el tema de programas de vivienda, en el tema de programas de educación, en el tema de programas de inversión, de ayuda financiera a agricultores, a campesinos, de igual manera a ganaderos. Sin embargo, también pues la sociedad tiene que hacer lo suyo, es decir, recoger esta inversión, estos programas de educación, de salud, ¿no es cierto? Y potenciar también o dar el salto cualitativo en dos ejes fundamentales. En el tema ya de una producción adecuada, correcta, de alto nivel, ¿no? Con innovación y también de igual manera en el tema pues de un compromiso ciudadano, de un comportamiento ciudadano que vaya más acorde con los tiempos y las exigencias del mundo actual de la globalización. Un saludo entonces pues para el Cantón Mocha, la foto, la imagen que nosotros tenemos en esta oportunidad recogemos del gobierno autónomo descentralizado de Mocha, en donde pues estamos también por conversar con su alcalde en las próximas semanas, ¿no? Entonces, pues, felicitaciones también por este taller, estas actividades de formación, de capacitación que se vienen realizando en este hermoso cantón. Y a la gente de Mocha, hombres y mujeres, les pedimos que sigan también, pues, se adhieran a nuestra comunidad visitando nuestro portal web, como también nuestras redes sociales de TCN, Periodismo Digital. En otro de los temas de carácter provincial, damos cuenta, es un tema que también el noticiero TCN le viene dando un seguimiento, le viene dando ya un seguimiento por algunas ediciones. Recordemos que también conversamos personalmente con el prefecto Manuel Caizabanda, prefecto de Tungurahua, y antes pues ya habíamos dado cuenta amplificado del acuerdo entre la empresa privada y el gobierno provincial. Técnicos del gobierno autónomo descentralizado provincial de Tungurahua y la empresa Hidalgo Construcciones supervisaron ya la construcción de la represa Chiquicagua. En una visita previa ya se hizo esta visita, ¿no es cierto?, en donde técnicos tanto del gobierno provincial
como ingenieros de la empresa Hidalgo Hidalgo se acercaron ya al punto específico de la represa Chiquicagua. Esto es muy importante. Esta obra tiene un costo, recordemos, de $25 millones y arrancará definitivamente el 16 de agosto. Este mes, a unos pocos días, pues arrancará. Esta obra tiene una importancia fundamental. Nosotros desde TCN, Periodismo Digital, le daremos un seguimiento constante al desarrollo, al arranque, cómo estuvimos desde el inicio, desde la firma del acuerdo intersectorial, ¿no es cierto? Y en esta visita técnica, pues se verificó el progreso de la vía de acceso a Chiquicagua, muy importante, las características de la represa. Recordemos que la represa Chiquicagua, pues es una represa de agua. El embalse, cómo irá el tema del embalse, el revestimiento del canal y pues la construcción de un túnel de 144 metros. ¿No? Se calcula que 12,000 familias serán las beneficiarias directas de esta inversión, de esta inversión tanto pública y de este acuerdo también intersectorial con el sector privado. Pero, sin embargo, también pues toda la provincia, todos los tumurahuenses, tendremos y contaremos con una represa que garantice el buen manejo del agua, ¿no? Del agua y también, obviamente, de los alimentos, porque esta agua se irá finalmente al trabajo agrícola. Del trabajo agrícola tendremos los tumurahuenses y los ecuatorianos una mejor producción de alimentos, ¿no? Que esperamos pues que así se dé y es por ello que la prensa pues nosotros tendremos que hacer el seguimiento respectivo. Para la inauguración el 16 de agosto se espera la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso. Esperemos que ya en sus últimos días, ¿no es cierto?, de gobierno, pues el presidente también asista acá y estas actividades de recordemos que el Ecuador está viviendo, entre otros problemas, ¿no es cierto?, un gobierno cortado con en la crisis económica, un gasto que representa el tema electoral, ¿no? Y lo que se necesita pues es de que el gobierno del presidente Lasso trabaje hasta el último minuto y las nuevas autoridades empiecen a trabajar desde el primer minuto, ¿no? Entonces pues esta imagen que tenemos acá que rescatamos del gobierno provincial de Tungurahua. De igual manera, queremos amplificar una de las campañas importantes que se ha lanzado de parte del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Ambato. Bájale 5 al ruido, ¿no? Esto es muy importante, esto está dentro del área pues, de la gestión ambiental, ¿no es cierto? El municipio de Ambato ha generado la ordenanza de control que regula, previene y controla el uso de fuentes y emisoras de ruido en Ambato, capital del Tungurahua. Esto es muy importante, creemos que alrededor de barrios, alrededor de casas, nuestra ciudad es una ciudad de barrios todavía, de vecindarios, ¿no es cierto? Y es muy importante que la ciudadanía dé este paso cualitativo, ¿no? En el uso de dispositivos de ruido, ¿no es cierto?, sean utilizados efectivamente de una manera armónica para quien vaya a utilizar, ¿no? Hay personas que a veces piensan que su música o lo que están escuchando tienen que escucharlo todo el barrio y no es así. Tanto en el barrio, en empresas, en industrias, ¿no es cierto? Bájale 5 al ruido. Este es un proceso de la gestión ambiental y también de la correcta y la buena relación entre personas. Del ruido también es contaminación. Para quienes pues no lo acepten, entonces existe ya una ordenanza. El GAT nos ha enviado un enlace para revisar la ordenanza al detalle. Sin embargo, dicho enlace no se abre, no lo hemos podido abrir y estaremos pendientes también de dar el seguimiento y la lectura profunda a esta ordenanza que ha generado el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Ambato. En otro de los temas de carácter nacional, la SECOM, la Secretaría de Comunicación, nos amplía, nos informa al centro de datos y seguimiento periodístico de TCN, Periodismo Digital, de que 3,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional intervinieron este 3 de agosto en los pabellones 5, 8, 11 y 12
de los casi 17 pabellones que tiene la Penitenciaría del Litoral, ¿no? Se tiene sobre todo el pabellón 11, bueno, todos mismos, ¿no? Pero son los pabellones problemáticos del Centro de Privación de la Libertad, Guayas número 1, o también conocida como la Penitenciaría del Litoral, ¿no? Entre los informes que generaron, pues, el trabajo de los efectivos, como cada semana se viene haciendo, cada semana, cada 15 días, la prensa somos testigos de que efectivamente uniformados ingresan, pero siguen saliendo cosas de ahí. O sea, es decir, no hay control, el tema está por el tema de control, el tema está definitivamente por detener, acalambrar las acciones de estas organizaciones criminales, delincuenciales, por parte del Estado a través de su brazo represivo, efectivamente, como es la Policía Nacional, que pueda reprimir la organización, la planificación y la acción de actividades delincuenciales fuera de la ley dentro de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y siguen saliendo cosas en esta ocasión, pues nos reportan que los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía encontraron 700 cartuchos 9 milímetros y 5.6 milímetros, esto es decir, munición de fusil, ¿no? Y metralleta, es decir, armas de mediano y largo alcance, armas de guerra, ¿no? Que, que no tendría un sentido, pues, tenerlo primero usarlo en zonas de carácter urbanas y mantenerlas en instalaciones privadas, urbanas. Estos son armas de combate, de combate abierto, de guerra, ¿no? 139 celulares, 6 radios de comunicación, 25.679 gramos de droga, ¿no? Y $2.291 en efectivo. Esto como un esfuerzo por dar cierta tranquilidad en el tema de las cárceles, en el tema, pues, ¿por qué? Porque se ha asumido, se ha llegado a constatar de que desde las cárceles operan, dan disposiciones de crímenes, de asesinatos, de extorsiones, estos delincuentes, y es importante que se les mantenga, las cárceles tenga el control del Estado, no las bandas delincuenciales. Es una de las ironías, es una de las preguntas que no ha podido resolver ni los 3 últimos gobiernos, sus autoridades policiales y sus autoridades de policía y gobierno, ¿no? Pero también hay que subrayar una de las cosas que se ha subrayado y ha sido titular a nivel nacional e internacional, que dentro de la prisión se encontró una piscina de tilapias, ya se había encontrado anteriormente, pues, un criadero de cerdos, ¿no? De estos animales, y ahora pues una piscina de tilapias que tienen al interior. En algún momento incluso se encontró, pues, recordarán en el año 2021 que pasaron su propio carnaval haciendo de piscina toda la cancha de uno de los pabellones. Entonces, pues, definitivamente, ¿cuándo llegará el día en donde el Estado tenga el control de las cárceles? Mientras no lo sea, el Estado no se puede hablar de soberanía, ¿no? Eso es lo que se tiene que tener presente. Esto en los temas de carácter nacional. Y a nivel internacional, tenemos que dar cuenta de que se efectuó, pues, ya el acuerdo de participación en las mesas de diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este esfuerzo de acuerdo de paz que vienen trabajando las partes desde hace algunos años, nos dice la nota, se cristaliza con un cese bilateral de fuego, es decir, de acciones operativas militares durante 6 meses. Este encuentro que se ha llevado a las mesas de diálogo, que en un momento determinado estuvieron acá en el Ecuador, y también TCN, Periodismo Digital, dio cobertura en su momento, luego pasó, pues, con los países garantes, ¿no? Que son algunos países de Europa y de América del Caribe, sobre todo, luego se instalaron en Cuba y han llegado a esta resolución, a 6 meses
de cese al fuego en este conflicto, en esta guerra que viene pasando nuestro hermano país de Colombia, que todavía no se resuelve de carácter político. Hay muchos temas, obviamente los temas humanitarios son prioritarios, el tema de personas intervenidas, personas detenidas, tanto por los dos sectores, ¿no? Tanto en las cárceles de Colombia como los que están en las cárceles del ELN. Entonces, pero también en el fondo hay un tema de carácter político, geopolítico, incluso de carácter regional, que nos arrastraría a lo que fue el país de la Gran Colombia y si es que esta sigue siendo una alternativa. Es un tema que lo seguiremos tocando pues durante las próximas ediciones. Estos 6 meses de cese al fuego no implican un cese o que se paralicen las actividades de carácter económico y financieras, tanto del ELN como obviamente de su contraparte. El Comando Central a cargo de Antonio García del ELN ha dispuesto la paralización desde las 0 horas del 3 de agosto del 2023 de todas las acciones en sus frentes de guerra, de acciones de carácter militar. El presidente Gustavo Petro estuvo en la actividad representando al Estado colombiano, un Estado colombiano que pues lo que se esperaría de parte del gobierno es de que este cese al fuego con el ELN, que era uno de los puntos más difíciles de la política de paz, ¿no es cierto?, provoquen dos elementos. Un acercamiento con otros sectores ya de la delincuencia común, ¿no? También esta política de paz se extienda hacia esos otros sectores y por un lado, y por otro lado, que estos 6 meses se alarguen, sea pues un alargamiento del cruce de fuego hacia procesos definitivamente de paz, de incorporación a la sociedad de la gente del Ejército de Liberación Nacional y de igual manera pues hacia lo que señalaba, un cambio profundo en el proceso de políticas públicas y administración del Estado. Aquí viene un tema, el Comando Central, el jefe de negociación del ELN, Pablo Beltrán, había dicho a una radio colega de Colombia, ¿no es cierto?, de que las hostilidades precisamente en todos los bloques guerrilleros, en todos los frentes, estarían detenidas y eso no implicaría pues la paralización de sus actividades financieras con los que se mantiene este grupo. Eso pues en cuanto a las noticias locales, nacionales y regionales. Estamos pues entonces en nuestro segmento de noticias. De TCN, Periodismo Digital. Estamos en esta edición del 4 de agosto del año 2023. En la entrevista TCN, en esta oportunidad, pues conversamos con uno de los personajes también que están en la lid política, ¿no es cierto? En estas 2 semanas que intentamos pues conversar con todas y todos los candidatos a nivel tanto provincial de Tungurahua como a nivel nacional respecto de cuáles son sus ideas, sus planes para este periodo o completar este periodo administrativo. En esta oportunidad tengo el gusto de conversar con Ana o Anita Galarza, y esa es la primera pregunta. ¿Cómo le gusta que la llamen? ¿Anita Galarza o Ana Galarza? Excelente día, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Más allá de que me gustes como más me conocen y me conocen más como Anita Galarza, porque en el año 2007, cuando yo fui reina de Ambato, en todos los afiches para el reinado de Ambato, la Escuela de Formación de Soldados puso mi nombre como Anita Galarza. Entonces es así como más me conocen y por eso es que así se ponen los afiches para la candidatura a la asamblea en el 2017, por ejemplo, o a la prefectura también. Perfecto, entonces nos vamos pues a quedar con ese término más familiar que entiendo, ¿no? Anita Galarza. Anita Galarza ya un poco lo anticipó, su perfil, ¿no es cierto? Es reina de Ambato,
candidata y también fue ya electa asambleísta. En esta oportunidad por el movimiento Construye, el movimiento del casillero 25 en el listado del Consejo Nacional Electoral. Eh, hay un cambio de carácter. ¿Cómo podemos definir entonces también su posicionamiento de carácter ideológico político en la centro derecha, en la derecha misma? Anita, por favor, para la comunidad de TCN Periodismo Digital, ¿cuál es ese posicionamiento, esa bandera de carácter político e ideológica que reivindica Anita Galarza? Por favor. Ya, bueno, primero a mí no me gusta mucho el tema de política partidista. Supongo que habrá gente que le guste, pero en lo personal no es algo que a mí me guste, pero lo que sí me gusta es apoyar a personas, es apoyar proyectos, ideales. ¿Y con qué me identifico yo? Bueno, yo creo que tenemos que cuidar al sector productivo, tenemos que incentivar al sector productivo, al sector empresarial, pero ¿para qué? A través de este medio se pueda dignificar al ser humano. Nunca puede estar el capital por sobre el ser humano. Y desde luego que estos espacios le permiten tener a las personas un empleo y de esa manera ganarse un sustento digno, pero para poder ganarse un sustento digno jamás podemos permitir que los grandes intereses económicos sean los únicos beneficiados. Una justicia social es la que permite que todas las personas tengan un ganar-ganar, que haya una buena manera de vivir. Y eso es lo que yo creo y eso es hacia donde yo me enfoco. Y justamente esos son los procesos que nosotros planteamos ya cristalizar en esta Asamblea Nacional que va a ser muy cortita. Y muchas personas podrán pensar que siendo tan cortita la Asamblea Nacional no se puede hacer muchas cosas. Y lo cierto es que si llegamos personas con conocimiento, con capacidad, con madurez política, desde luego que sí se puede lograr un mejor Ecuador. Así es, pues la culminación de este periodo del gobierno del presidente Guillermo Lasso no definirá un cambio cualitativo del país. Sin embargo, pues es muy importante y deberán trabajar desde el primer día. Y Tungurahua ahí requiere una representación importante en el legislativo, en el fiscalizador. En ese sentido, ¿cuáles son esos puntos fundamentales del discurso, del plan de trabajo de Anita Galarza, que está conversando con la ciudadanía de Tungurahua para llegar precisamente en representación de esta provincia al legislativo? Por favor, ¿cuáles son esos puntos fundamentales que lleva al legislativo? Bueno, dos temas bien importantes, que es el tema de seguridad y la generación de oportunidades de trabajo. Para el tema de seguridad tenemos que reformar leyes ya existentes como el Código Orgánico Integral Penal. También tenemos que reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana. ¿Para qué? Para que si es que hay extranjeros que están cometiendo aquí delitos sean inmediatamente deportados. Y también que nos permitan preguntar cuándo ingresan acá a nuestro país, quién es la persona. Ahora por la Ley Orgánica de Movilidad Humana no podemos preguntar a nadie quién es, qué hace. Y a nosotros cuando vamos a otros lugares con justo derecho, en otros países también nos preguntan. Ecuador es nuestra casa. Cuando alguien va a su casa, timbra y usted pregunta quién es. Si es que es una persona que ha tenido 7 sicariatos, usted no le va a dejar entrar a su casa, porque es un potencial peligro. De igual manera, debería ser aquí en el país. Pero para eso tenemos que cambiar la ley orgánica de movilidad humana. También tenemos que reformar a la Constitución y para poder reformar a la Constitución necesitamos tener una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Hay todo un proceso que se puede hacer desde la Asamblea Nacional para hacer reformas a la Constitución sin necesidad de una Asamblea Constituyente de plenos poderes. En el tema del Código Orgánico Integral Penal hay temas que son reformas chiquitas que no son difíciles de plasmar en el papel, pero si es que no tenemos una mayoría en la Asamblea Nacional, puede ser difícil de cristalizar estas necesidades que nosotros tenemos, como por ejemplo el reformar el tema de penas. Ahora están 3 años, salen como que nada y a disfrutar lo que se han robado. Eso tenemos que cambiar
Vamos a poner que sea un requisito para la prelibertad el haber pagado en su totalidad la reparación integral a la víctima. ¿Qué significa eso? Que no sale mientras no devuelva lo que se ha robado, lo que se ha demostrado que se ha robado. Ese tipo de reformas nos van a ayudar a que se acabe algo tan desagradable para la sociedad como es el tema de la impunidad. Desde el ámbito de la fiscalización, nosotros tendremos que hacer depuraciones en todos los estamentos del Estado. Por ejemplo, las fronteras, el porte de armas. ¿Quiénes son los que custodian estos temas? Son las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir? Que Fuerzas Armadas también hay personas infiltradas por la mafia. Ahí está, varios miembros de las Fuerzas Armadas dañaron un radar que nos ayudaba a monitorear temas en contra del narcotráfico. Les dieron de baja, pero ya dañaron un radar que nos costó muchos millones de dólares a nosotros como ecuatorianos. También sucede lo mismo en la policía, sucede lo mismo en la justicia, que jueces y fiscales, ojo que yo no quiero generalizar, porque en todo lado, hay, como hay gente buena, también puede haber uno que otra persona que no está haciendo lo correcto. No quiero que caigamos en generalizaciones, pero hay algunos jueces y fiscales que una vez atrapado el delincuente, le liberan inmediatamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque estos delincuentes o les amenazan o buscan sobornarles. Entonces nosotros cambiando la modalidad, el proceso en la cual el investigado no sabe quién es el juez o quién es el fiscal que está llevando su caso a cargo, no sabe ni a quién sobornar ni a quién amenazar. Entonces ahí jueces y fiscales podrán fallar en derecho, tendrán que fallar en derecho, sin estar amenazados, porque les amenazan, les mandan mensajes con las fotos de los hijos, les van y les retiran a los hijos del colegio, de la escuela, les llevan a dar una vueltita, se toman una foto con él, mira, ahora sabemos que tienes tal audiencia. Ese tipo de cosas sí pasa. Y yo también creo que hay que cambiar de cierto sentido el regular tantas series de delincuencia que ahora se han popularizado. Yo creo que eso es lo que también ha hecho que se idealice, que se romantice el estar en una organización narcodelictiva para ciertos sectores de la sociedad. Por eso se ha fortalecido el sector narcodelictivo en el Ecuador, cosa que no era así. Y hay otros agravantes más, como que un expresidente sacó la base de Manta, un expresidente legalizó el consumo de drogas con la tabla de consumo mínimo. Esas cosas se tienen que cambiar para evitar que el Ecuador se convierta en un narcoestado, donde el narcotráfico sea el que financia autoridades, soborne autoridades y que aquí se vuelva una tierra operativa desde la cual se exporta droga hacia otros lugares, hacia otros destinos del mundo. Eso hay que evitar. Hay varios puertos privados en la provincia del Guayas, por ejemplo. También desde la provincia de Manabí, lastimosamente, la delincuencia organizada se da los modos de utilizar nuestro país como un punto logístico. Eso tenemos que combatirlo antes de que el tema sea grande y sea mucho más difícil de hacer. Perfecto. En este, eh, en este plan de trabajo respecto de lo que está planteando el movimiento 25, la lista 25, entendemos muy bien esta imposición que se pone en la agenda de los ecuatorianos, que es el tema de seguridad por varias circunstancias. Sin embargo, Anita, para cumplir aquello, se deberá tener un bloque legislativo fuerte, una propuesta política que vaya de acorde con el Ejecutivo. Ustedes están midiendo de que es posible de que la lista 25 llegue a la función ejecutiva y se tenga un bloque fuerte en el legislativo. ¿Cómo están esas lecturas? ¿Cómo está esa moral, ese trabajo de carácter coordinado? Ya que pues muchos de los candidatos efectivamente, como usted lo señalaba, no vienen de una militancia partidista, sino un poco la coyuntura les ha llegado pues a unificar en esta oportunidad. Por favor, Anita. Sí, claro. Estas fueron unas elecciones que a todos nos tomaron por sorpresa. Y yo recuerdo claramente que bajaba a alistarles a mis hijos para la escuelita y veo la noticia de que el presidente había decretado la muerte cruzada. E incluso, bueno, empezaron los medios de comunicación a llamarme ese mismo día y me preguntaban, ¿qué va a pasar? Y yo les decía, bueno, yo no tengo planificado
estar en esta ley. Pero Fernando ese mismo día por la noche me dijo, por favor, necesito que me ayudes en tu agua y confío en ti porque yo sé que tú jamás pactarías con las mafias, que son mafias que a él le han hecho daño, que a mí me han hecho daño. Entonces nosotros somos una garantía de que jamás pactaríamos con ninguna mafia. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo un trabajo de territorio, un trabajo a conciencia para llegar a la ciudadanía y que comprenda que un presidente sin asamblea es un presidente huérfano. Ya nos pasó con el presidente Guillermo Lasso, que el presidente llegó sin asamblea y tal y como se conformó esta asamblea que fue destituida, no le permitieron gobernar. Fue difícil. Para el presidente fue imposible y no pudo tener una buena gestión. En muchos aspectos fracasó, pero parte de la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad tiene la Asamblea Nacional, que como agenda política tenía justamente esa meta, el boicotear y que fracase el presidente. Pero qué indolencia, porque el hacer eso es a costa del sufrimiento del país, ¿no? De la migración, de la inseguridad. En todo caso, nosotros tenemos, según las encuestas que manejamos internamente en la nacional, ya aseguradas 40 curules. Hay que seguir trabajando, todavía quedan unos días más para que ese número pueda alcanzar un número superior y que eso le permita tener gobernabilidad al presidente. Nadie va a tener mayoría ni absoluta ni calificada por el método electoral. Antes teníamos el método de Hunt, ahora tenemos el método de Webster y el coeficiente de división es 3-1. Antes el coeficiente de división era 2-1, lo que le permitía o le daba más opciones al partido político o a la organización política de tener más escaños logrados. Ahora es un poco más complicado, pero no es imposible. Perfecto. Sí, el tema es un tanto pues como para tener una nueva conversación contigo, mi estimada Anita, respecto del tema de por qué se da el gobierno fallido trunco del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, 3 de los 4 asambleístas de Tungurahua estuvieron por el juicio político, a excepción de uno de ellos. En ese sentido, es muy probable, Anita Galarza ha sido protagonista en las últimas campañas electorales, en algunas ha triunfado, en otras no, pero ha estado ahí siendo una alternativa para los tungurahuenses. Si es que llegase al legislativo en esta oportunidad, ¿estaría dentro de la corriente de reactivar ese juicio político o los tungurahuenses tendríamos pues una representación de igual manera dividida entre los representantes de Tungurahua? ¿Cuál sería esa posición? ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Qué posición tendría Anita Galarza respecto de ser la voz de Ambato, de Tungurahua, por favor, en la próxima Asamblea Legislativa? Bueno, son dos funciones que tiene la Asamblea, que es legislar y fiscalizar. Y en el tema de la fiscalización tenemos que ser muy responsables porque a veces utilizan la frase de esto es político y no es jurídico, ¿ya? Y piensan que la Asamblea con votos se logra todo. Y verdad es, con votos pueden lograr cualquier cosa traída de los cabellos. Pero en las cortes internacionales, si es que a una persona se le ha violado su debido proceso, si es que se le ha acusado de algo que no es, y en la justicia nacional se demuestra que no es, en la justicia internacional obviamente va a ganar y el Estado va a tener que indemnizarle. Nosotros no estamos para desaprovechar así los recursos económicos. Entonces, los temas de fiscalización tienen que hacerse de una forma tan técnica. En este último juicio, el presidente Guillermo Lasso, exista o no exista razón, había muchos vicios en el proceso. Desde que fue presentada a la Corte Constitucional les mandaban a corregir. No sé si usted se acuerda, pero dentro del proceso se ponían, imagínense que se evocaban artículos de normas derogadas, de normas que desde el 2008, desde el 2014 ya no existían, así de mal hecho. Entonces,
Lógicamente, eso en la Comisión Interamericana iba a pasar, iba a llegar a la Corte Interamericana. Y se imagina la indemnización a un expresidente de la República, ¿cuánto nos habría costado? Entonces, si vamos a hacer un proceso de control político y de fiscalización que se tiene que hacer, porque es parte de las funciones, se tiene que hacer de una forma bien técnica y que sea lo que tenga que ser basándonos en los hechos, jamás persiguiendo personas, de la ideología que sea. La justicia no investiga personas, investiga hechos. Y eso es lo que se tiene que hacer. Claro que se va a fiscalizar. Ustedes siempre nos han conocido como personas fiscalizadoras serias. Ahí está, por ejemplo, el caso del exministro Iván Espinel. Quien le fiscalizó fui yo. Terminó con una sentencia de 10 años. Si ganaba 2.000 y pagaba $60.000 mensuales en tarjeta de crédito, algo no cuadraba, ¿no es cierto? Pero logramos ese fallo porque lo hicimos de forma técnica, ¿ya? Yo soy abogada, conozco los procesos, conozco los pasos, no llegamos recién a ver qué pasa. Si alguien no conoce de derecho, probablemente va a tener asesores, pero si no conoce y el asesor hace mal y le dice, mira, aquí está, revisa. ¿Qué va a revisar si no conoce lo que tiene que revisar? Y por eso es que presentaron mal el tema del juicio político al presidente Lazo. Y la Corte Constitucional les mandaba a corregir. Les mandó a subsanar varias veces. Desde el Consejo de la Administración de la Legislatura estuvo mal planteado. Ahí fue la primera subsanación. Llega a Corte Constitucional, otra subsanación. Todo el tiempo subsanando porque todo el tiempo, en cada paso, no se estaban haciendo bien las cosas. Ese es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Como se diría coloquialmente, yo escucho a muchos juventud que dicen, no hay que dar papaya. Es correcto. O sea, se tiene que revisar el fondo, no solamente solo poner la parte uno, la parte 2 y cualquier cosa ahí adentro. No, no puedes poner normas derogadas. Desde No luego, puedes. el procedimiento parlamentario, el procedimiento legislativo es algo fundamental en esta función del Estado que también como función es importante de que se reivindique, ¿no? Los últimos periodos ha estado pues bastante cuestionada y ha perdido el afecto, la credibilidad del Ecuador. Entonces, pues el país necesita para una reestructuración institucional de que su función legislativa pues tenga una credibilidad adecuada. Ya un poquito más en lo interno, estimada Anita, salud, le, eh, le queríamos consultar respecto de la campaña. ¿Cómo va esa campaña? ¿Ya ha visitado los cantones? ¿Ha visitado las parroquias? ¿Qué le dice la gente? ¿Tiene una más percepción en la ciudadanía con más edad, en los jóvenes? Cuéntenos un poquito más este día a día de la campaña de Anita Galarza hacia el cónclave del 20 de agosto, en donde pues se definirá esta ley electoral. Por favor. Sí, hemos hecho un recorrido puerta a puerta en la mayor cantidad de lugares que nos ha sido humanamente posible, porque ha sido una campaña tan cortita. Imagínense 30 días para 9 cantones, porque no nos olvidemos que es una campaña provincial, es decir, que engloba los 9 cantones de la provincia de Tungurahua. Entonces, para mí, humanamente es imposible llegar hasta cada una de las personas donde quisiéramos llegar. Ese habría sido y es nuestro anhelo. Y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para dar a conocer nuestro mensaje, nuestra propuesta para que la ciudadanía tenga un voto informado y que pues ahora sí podamos conformar un gobierno fuerte, un gobierno que le permita dar soluciones prontas y precisas al país. Pero sí ha sido una campaña muy bonita, o sea, sí ha sido corta, pero nosotros hemos disfrutado mucho el hacer lo que conocemos, que es estar en contacto con la ciudadanía, que es conversar, que es informar, y ha sido una campaña muy limpiecita por parte nuestra, ¿no? Nosotros no estamos enfocados en otros candidatos, no mencionamos a otros candidatos, nos enfocamos únicamente en nuestras propuestas, que creo yo que es lo que a la ciudadanía le debería interesar conocer. Y a veces nos invitan, por ejemplo, me he invitado a un conversatorio.
Pero si a mí ya me han hecho una invitación en Angamarquillo, tengo que estar en Angamarquillo si ya me han invitado desde antes, porque todos los sectores son importantes. Entonces, por eso es que muchas veces no se ha podido ver a esta candidatura en conversatorios o ese tipo de cosas, pero es porque nosotros ya teníamos compromisos previos con los sectores rurales, con los sectores más necesitados de la provincia. Y eso también yo creo que demuestra que nosotros también estamos bastante comprometidos en escuchar al pueblo llano, a quienes más necesitan, a los sectores más abandonados de la sociedad, ahí hemos estado. Mientras las otras candidaturas, obviamente, en todo su derecho, ¿no? Están en estos otros espacios, nosotros estamos trabajando con estos sectores que realmente necesitan que su voz sea escuchada, que sus necesidades sean escuchadas. Y nosotros también hablarles de qué es lo que podemos y también de lo que no se puede hacer. Que tenemos que evitar entrar en un baratillo de ofertas y la demagogia. Y no decirle la verdad a la ciudadanía. Mire, esa es una de las cosas que a mí nunca me ha gustado de la clase política cuando y escucho promesas que sé que no pueden cumplir. Por ejemplo, porque yo he estado en la Asamblea Nacional y ofrecen cosas que sé que no pueden cumplir, porque son contra la norma, porque el procedimiento parlamentario no, que no es parte de sus funciones, pero aún así ofrecen. Ya eso es cuestión de cada quien, ¿no? Nosotros solamente decimos lo que es posible y lo que podemos hacer. Y aquí también tengo que ser franca, siempre y cuando exista una mayoría en la asamblea afín a nuestras ideas. Porque si llega a una mayoría en la asamblea que tiene, por ejemplo, un Latin King como asambleísta, que no es un ejemplo descabellado, es algo que ya nos pasó, no podríamos reformar el Código Orgánico Integral Penal. Pero si llega a una asamblea que esté conformada por personas capacitadas, por personas con deseo de ver a un país seguro, desde luego que inclusive siendo de otra tendencia política o ideológica, darían paso porque son cosas necesarias y urgentes para el país, además. Perfecto. Agradeciéndole estos minutos, mi estimada Anita, esperando que no sea la última ocasión que le tengamos acá en TCN Periodismo Digital. Cuéntenos así brevemente cuál será la agenda de este día viernes, de este fin de semana, cuáles serán esos puntos que ojalá pues ese catarro no le impida continuar en la campaña, por favor. A mí me encantaría comentarle el tema de mi agenda, pero el equipo de seguridad, por un tema de análisis de riesgo, no solo mío, sino de toda la lista de las y obviamente a las que estamos. Y como usted ve el quehacer político ahora riesgo. Entonces nosotros por eso no publicamos nuestra agenda y cuando caminamos, caminamos, por así decirlo, de civiles por un tema de seguridad. Porque, claro, sí, la gente de Tungurahua es gente pacífica, pero hay gente de otros lugares del planeta Tierra, por así decirlo, que no tiene ese mismo espíritu de paz del tungurahuense y que busca impedir que nosotros lleguemos a combatir las mafias. Entonces, por un tema de seguridad, nosotros no difundimos nuestra La agenda. agenda. Correcto, perfecto. En la parte final, ¿y cuál sería el método cuál va a ser el método de escogitamiento de su equipo de trabajo en esta ocasión para el legislativo, estimada Anita? Bueno, el equipo de comunicación, que es súper importante para darle a conocer al país qué es lo que estamos haciendo en favor del país, que también pueda acoger las necesidades ciudadanas. El equipo constitucional, porque como tenemos preparadas reformas a la Constitución, se necesita un equipo constitucional. Correcto. Ha sido Anita Galarza, ella es candidata a la Asamblea Nacional por la provincia de Tungurahua y por el movimiento 25 Construye. No le hemos consultado en esta oportunidad algo sobre el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, pero esperamos que al cierre, la última semana pues, de campaña, volvamos a tenerla por acá. Un excelente día, una excelente jornada, Anita. Sus palabras finales para TCN Periodismo Digital, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
Quedan más temas por tratar, a veces el tiempo es muy cortito. Sin embargo, le agradezco que nos permita dirigirnos a la ciudadanía. Siempre es importante que pueda, desde el conocimiento, el pueblo dar soluciones, tomar las mejores decisiones. Y contamos con su apoyo este 20 de agosto, con Fernando Villavicencio a la presidencia de la República y con toda su lista de asambleístas nacional y provincial. Estamos seguros de que podemos tener un mejor Ecuador. Necesitamos, no solamente lo que nos merecemos, es lo que necesitamos. Yo camino aquí, vivo aquí, mis hijos también. Entonces, esta es una oportunidad de hacer el país seguro para todos, con oportunidades de trabajo para todos y que nuevamente podamos ser esa isla de paz en algún momento. Así que no se Perfecto, le olviden. deseamos mucha suerte, le agradecemos su comparecencia, le deseamos pues que se mejore ese catarro y que le vaya muy bien. Y a ustedes, querida comunidad, les insistimos pues en continuar en nuestro portal www.thecreativenews.info, como también en nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición de este segmento del editorial de este 4 de agosto del 2023. Tenemos que tocar un tema bastante sensible, un tema bastante fundamental e importante y casi de carácter vital. El tema de las drogas, de las mafias, del contrabando, etcétera. Creemos y pensamos y sabemos de que el tema del narcotráfico sobre todo parte de un tema de carácter económico, financiero. Esto es un negocio, ese es un negocio ilícito, un negocio que gestiona y trafica un producto que hace mucho daño a miles de millones de gentes en todo el mundo, sobre todo a jóvenes, pero sobre todo es un tema de carácter económico y financiero. Está enclavado dentro del proceso de la banca, está enclavado dentro del proceso del comercio internacional. La imagen esta que se ha dado de un narcotraficante, delincuente, un tipo que tiene poco valor humano, es todo lo contrario de lo que efectivamente se ve. El narcotraficante están vinculados a las grandes ciudades, a las grandes metrópolis, a grandes consumos de autos, de casas, de bienes, de imágenes, de ropa, de viajes. Es decir, está enclavado en un sector socioeconómico medio alto. Es ahí en donde está el narcotraficante, es en donde ahí está, y no precisamente en los tugurios, en los barrios bajos. Este sistema económico se posibilitó en el Ecuador una vez que en el país pues ingresó el tema de la dolarización, un país con una fragilidad de carácter institucional, fue presa fácil para los procesos de lavado de dólares y luego pues para el transporte, para la vehiculización, una vez que se dio el golpe de Estado del año 2005, estas fuerzas de carácter económicas se enquistaron alrededor de los gobiernos del 2005 al 2017 y 21, ¿no? E incluso pues al actual, recordemos que el gobierno actual también está marcado y está con una investigación respecto de su ligazón con la mafia albanesa. Entonces, este es un fenómeno de carácter económico y financiero. El primer mundo, sobre todo en Norteamérica, tiene una necesidad fundamental, que es precisamente el consumo de este tipo de drogas. Y el gran abastecedor es precisamente Sudamérica, ¿no? Por lo que se da, pues, la hoja de coca, que es una planta de carácter natural, ¿no? Que con procesos químicos llega, pues, a degenerar en este polvo blanquecino que hemos visto en las imágenes de los medios de comunicación. Y es el único producto, se podría decir, del que depende el llamado primer mundo, del tercer mundo. Sin embargo, la pugna por esos recursos siempre se busca que se quede en la banca y en el propio primer mundo.
Han dicho los expertos que están ya no enviando dólares, sino enviando armas, ¿no? Una vez que esto sucedió en el siglo pasado con el tema de la amapola, de la marihuana, una vez que ya el primer mundo empezó o empieza a producir amapola y marihuana, ya deja de ser legal. Hay muchos elementos en donde la marihuana ya se va pues cada vez aceptando en la sociedad e institucionalizando. No lo han podido hacer con el tema de la hoja de coca y el clorhidrato porque precisamente no puede darse la hoja ya, ¿no? Entonces, es por eso que se alarga el proceso de un proceso de legalización o de aceptar economías paralelas al capitalismo tradicional. Y por otro lado, en los laboratorios de Norteamérica y del primer mundo han generado este fentanilo, esta droga que les está dejando a su población. Vemos en Los Ángeles, en la parte occidental de Norteamérica, en el propio Nueva York, de las denominadas de este fenómeno sociológico denominado ciudades zombies, en donde pues la población deja simplemente se convierten en alineados para degenerar en enajenados humanos y ser simplemente pues unos pseudo humanos, ¿no? Y tenemos la noticia que vamos a amplificarle en esta jornada para señalar de que es lo peligroso que puede ser el ingreso de este fentanilo al Ecuador, tomando en cuenta de que esta es una de las drogas químicas en comparación. ¿Por qué se genera este fenómeno? Porque, insisto, el primer mundo tiene como una necesidad prioritaria, entre otras, ¿cierto? El consumo de esta. Hay gente que ya necesita de la droga. Y el gran proveedor es Latinoamérica, Sudamérica. Nosotros les enviamos flores, les enviamos banano, productos suntuarios, incluso productos de tercera necesidad. El producto de primera necesidad para ellos es el clorhidrato de cocaína. Por eso ellos no buscan la legalización. Y lo que buscan pues es de que los réditos de este negocio se quede allá precisamente en el primer mundo. Entonces, como no han podido producirla, como sí lo hicieron o lo están haciendo con la marihuana, con la amapola, generaron su propia droga para no depender de Sudamérica. Este es el fentanilo. Pero esta es una droga de carácter química que destruye brutalmente a la persona, al ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema hay que tratarlo desde varias aristas. No únicamente desde el punto de vista policial, y también incorporar la posibilidad de las economías alternativas. Entonces, propuestas que están aferradas al adoctrinamiento geopolítico del siglo XX, poco tendrán que hacer en la región. En la región, no estamos hablando únicamente del Ecuador, sino de toda la región y del mundo, que es un tema que se va planteando cada vez más en foros importantes, desde las Naciones Unidas, los grupos de encuentro más importantes de los países, hasta la región. Y obviamente pues a la sociedad común, ¿no? Este es un tema que lo vamos planteando. Quien habla pues está trabajando alrededor, y he trabajado alrededor de algunos artículos, de algunas posiciones respecto del punto de vista de carácter económico, financiero y geopolítico comercial que implica este fenómeno, ¿no? Y que a su vez produce, claro, ya como un lastre, como efecto, una degeneración humana que ocasiona pues una violencia brutal, de un impacto psicológico y social bastante amplio, como el que está siendo víctima la sociedad que vive en lo que hasta ahora o actualmente llamamos Ecuador, ¿no? Dentro de esta jurisprudencia. Entonces, pues, esa ha sido... Gestión Creativa, su consultora administrativa.
¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico. En esta ocasión 23-24. queremos hacer una mención especial. Llámanos al a la figura, a la 099 imagen 558 2956.